Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy voy a hablarles del impuesto a la riqueza. Nosotros no queremos ser ricos. Como medida para combatir la desigualdad, también como manera de combatir la crisis económica. Ser rico es malo. Ser rico es malo. Ser rico es malo. Esto a raíz del nefasto anuncio de nuestro gobierno, de Papi Vizcarra, sobre la implementación de un impuesto solidario. Solidario. Bueno, lo repito para que más o menos vean por dónde van las cosas. Hace unos días, nuestro flamante presidente anunció otra de sus trascendentales medidas para combatir el estancamiento económico, en el que nos encontramos producto de haber paralizado la economía, ahogando a todo el tejido productivo de la sociedad. En un arranque de genialidad, ha anunciado que es momento de que haya una real solidaridad de todos los peruanos. Es inhumano, así lo digo, y condene a los ricos cada vez que les dé la gana. Es sumamente importante mostrar la solidaridad de los que más tienen con los que menos tienen. Lo estamos haciendo como gobierno, lo estamos haciendo un gran esfuerzo. Bien hecho. Hay que tener cara dura para salir a decir eso, luego de que, aún con cierto agrado, muchas personas han aceptado literalmente morirse de hambre para sostener una cuarentena tan larga. Situación que ha dejado al descubierto todas nuestras carencias, pero a la vez nuestra resistencia, que sinceramente ya no da para mucho más. Pero sobre la solidaridad ya hablaré más adelante, y también sobre ese crecimiento del Estado, pero que no se ve reflejado en la mejora de la calidad del servicio, que tanto se golpean el pecho los socialdemócratas de el Estado te cuida, el Estado no sé qué, y las desigualdades para reducir las maldades del capitalismo. Estudia, sonso. Vamos a ver que el tamaño del Estado es directamente proporcional a la ineficiencia y la disminución en la calidad del servicio. Para rematar, la ministra ha dicho que la historia de los impuestos demuestra que son una medida idónea y eficaz en tiempos de crisis, lo cual es falso, y voy a explicarles por qué. La historia de los impuestos demuestra que los impuestos son una medida idónea y eficaz en tiempos de crisis. Oye, a mí no me jodas, concha. Se pudre en keynesianismo. No podía esperar menos de los políticos y dogmáticos de la economía social de mercado, que lamentablemente se mantiene como cláusula facilitadora de los proyectos demagógicos de los políticos en nuestra Constitución. Es una pésima idea hablar de impuestos en medio de una pandemia, ¿no? O sea, se va a perder 700,000 puestos de trabajo. En promedio, las empresas están activas a la mitad de lo que usualmente lo hacen. La demanda de electricidad se ha caído 30%, la confianza empresarial se ha caído más que nunca. En este momento contienes la pandemia y después discutes la salida, y en la salida discutes los impuestos, ¿no? Y para recaudar más acá en el Perú hay para hacer la cantidad de cosas, ¿no? Hay exoneraciones a las finanzas, hay exoneraciones a la educación, hay exoneraciones al agro que no llegan a los agricultores, a la Amazonía que no llegan a los nativos y a los ciudadanos que viven en la Amazonía. Todo eso da mucho más de lo que han discutido. No entienden bien cómo funciona el impuesto a la renta en el Perú. De 100 peruanos, 28 son formales, 9 pagan renta, y el 1% de los que pagan renta pagan el 48% de la renta. La tasa más alta de renta paga, la categoría paga 66% más de renta efectiva que la siguiente. Ese es un impuesto que ya se diseñó para recaudarle más a los que más ganan. Si alguien tenía dudas, como yo, sobre las políticas del presidente, es que ahora sí es que lo tengo totalmente claro. El tinte socialista del gobierno, que no solo quiere meternos la rata culturalmente con los temas de género, sino que ahora ya ha desnudado sus verdaderas intenciones, dándole la espalda a todo aquello que nos ha permitido tener ahorros suficientes como Estado, con los cuales paliar por cierto tiempo la crisis, y que nos ha colocado por muchos años como ejemplo de progreso económico en la región. Después, claro, de nuestro desastroso episodio socialista con Alan García y Velasco antes que él. Medidas que han permitido a mucha gente, y en eso tenemos que ser enfáticos y recalcar que con la liberalización de la economía, a partir del 2000 en adelante, se permitió a mucha gente salir de la pobreza de forma realista, o sea, lejos de la demagogia populista, de a pocos y por cucharadas. Es que en la vida real, zurdos, no existen recetas mágicas. El esfuerzo demanda tiempo y el progreso también.
Las empresas requieren seguridad jurídica y confiar en el sistema para asegurar una expansión sostenible. Con sus idioteces nos reducen la torta a todos. Así seremos, si bien es cierto, más iguales, pero en pobreza, zurdos de mierda. ¿Mero populismo? Desde el gobierno se ha anunciado por parte del primer ministro que no se trataría de un impuesto sobre el patrimonio total de las personas, sino sobre sus ingresos solamente. Para explicarlo, no es que, por ejemplo, van a contar el número de casas que tenga, sino que si las tengo arrendadas, esa renta generada a la que se le restan los gastos generan algo que se llama utilidad. Esas serían a grandes rasgos las ganancias. Matemáticas, hijo, con eso alegarás, pero los números no mienten. Si dichas ganancias superan el millón hasta los 50 millones, estarían sujetas a gravamen de entre el 0.28 y 3%, me parece, según vi. Pero por ahí va la cosa. Claro, no es como si ya no tuviéramos el impuesto a la renta. No. Que va, no. Ahora otro más. ¿Para qué? Para que pagues doble, hijo. Así funciona. Sin embargo, aunque en tiempos normales podríamos estar de acuerdo en la imposición de una tributación mayor por parte de aquellos que más renten, en esto, qué asco, me dio asco decir eso. En estos casos en los que a duras penas las empresas están generando rentabilidad como resultado de no estar produciendo y haber poca demanda, es ahogar a las pocas industrias que malviven aún ahora, o sea, en esta situación de mierda, como pueden. En vez de generar un estímulo para arriesgar e invertir, el mensaje desde el gobierno es claro. Hijo, no crezcas, muérete. Es sumamente importante mostrar la solidaridad de los que más tienen con los que menos tienen. ¡Pero qué imbécil! Sí, suena bien bonito, pero te acabo de decir que el 1% de los que pagan renta, que son 1 de 11 peruanos, pagan el 48% de la renta y pagan 66% más que los que le siguen. Entonces, hay formas de hacer que este país sea más justo, hay formas de hacer que se compita. Lo que hay que hacer es aplanar la cancha y generar competencia, no hacer propuestas populistas en medio de una pandemia. El gobierno se le ha salido completamente de las manos lo que tenía que hacer. Tenía que probar, aislar y contener. Y esperaba que se murieran en nuestro país al día la tercera parte de las personas que se están muriendo. O sea, ha sido un fracaso la estrategia del gobierno de probar, aislar, contener. Entonces, ¿por qué no se concentran en probar, aislar y contener, en preparar los protocolos para que las empresas puedan empezar a producir de manera segura? Y después empezamos a hablar de reformas que hay miles que hacer. Los problemas de competencia parece que no se entienden, pero son gravísimos. Si hay empresas que reciben privilegios y otras empresas no pueden competir con ellas y por tanto no pueden crecer y por tanto no pueden generar más empleo y pagar mejores sueldos, eso es mucho más grave que los que ya pagan impuestos paguen un poquito más. Entonces, por contener la crisis y en una ineptitud del gobierno por diseñar reformas serias que no se hacen en este país hace 26 años, tenemos que escuchar al primer ministro, no a la ministra. Decir tonterías que la tribuna le aplaude cuando no tienen ni pies ni cabeza y se están dando en un pésimo momento. Y no es que se busque privilegiar los riesgos, ni mucho menos, sino que se está limitando la libre decisión de la gente a hacerlo. O sea, yo no te digo que lo hagas, sino que no interesa si lo haces o no. Simplemente te dejo la libertad de que lo hagas, ¿no? Eso ya dependerá de ti. Por eso es una inversión de riesgo. Inversiones de las cuales surge el progreso económico y de las que nos beneficiamos todos si tiene éxito. Y si no, pues se privatiza la pérdida para el que arriesgó. O sea, no se extiende el peligro a toda la sociedad como sí lo hacen cuando algún político la caga. Por ello, cargar impositivamente más al que asume riesgos y menos al que no es, obviamente, penalizar el desarrollo económico. Entonces, si lo que se busca es una recuperación económica, terminando de romperle las piernas a los pocos que aún se están levantando, es desear verlos en el puto piso. No hay nada que moje más a un zurdo que ver a sus odiados ricos arrastrándose, con el ligero problema de que, amigo, tu estado de bienestar, tu basura de la que vives, es a costa de su éxito. Es dispararse a los pies, amigos. Pero no le puedo pedir más sinapsis a un mamerto, pues. Estudia, sonso. Una solución temporal.
De la misma forma, el ministro manifestó que esto durará cuanto dure la crisis. Sin embargo, permítame desconfiar, señor. Después de todo, una vez que se tolera la pérdida de derechos por parte del Estado, es muy difícil volverlos a recuperar. Además de que el Estado tiene vocación a incrementar y no al revés. Con sangre se ha logrado reducir al Estado, lamentablemente. No hay nada más permanente que lo que el Estado dice que será temporal. O sea, el poder es difícil de soltar, es muy difícil de soltar. ¿Un impuesto solidario? Desde el Estado, desde el cómodo sillón de la administración pública, se nos pide solidaridad. Una que ellos no demuestran. En primer lugar, en el Perú el porcentaje de gente formal que paga impuestos me parece que no pasa del 30%. Esto es ese porcentaje que sostiene a todo el aparato estatal y el estado de bienestar. Más allá, claro, de el impuesto al consumo que finalmente nos jode a todos. El impuesto que más recauda en el Perú es el IGB y es un impuesto regresivo. Se paga sobre el consumo y el consumo de las personas de menores ingresos está más cargado por IGB que el consumo de las personas de mayores ingresos. Ese es el impuesto que recauda 12 veces lo que quiere recaudar el gobierno con el impuesto a la renta y es profundamente regresivo. Entonces, si queremos hablar de equidad y tributación, tenemos que empezar hablando de IGB. Toda esta discusión es absurda. Y el momento en que se ha planteado es un momento ridículo. Las empresas no saben qué van a hacer para salir a competir de nuevo, para salir a producir. No saben qué hacer. Y en plena pandemia se le ocurre al primer ministro, porque es obviamente una decisión política, no es una decisión que ha salido del Ministerio de Economía ni de la SUNAT, decir semejante idiotez, cuando hay 20 cosas que el gobierno puede hacer, que promueven más la equidad, que promueven más la competencia, que recaudan más. O sea, el primer ministro no sabe dónde queda el norte y dónde queda el sur. Debería meterse en lo que le compete, que es contener, aislar y probar, para que dejen de morirse personas como se están muriendo, como si fuéramos un país que no tiene los medios para contener la pandemia. Es triste que tengamos todo ese dinero y esta manga de ineptos no sepa probar, aislar y contener y proponga cosas tan tontas en plena pandemia, para quedar bien con 4 personas que tuitean. Pero la principal fuente de ingresos, o sea, que viene de la ganancia de la gente, de lo que produce, viene pues de ese pequeño porcentaje de la población que finalmente, con su generación de riqueza y empleo, financian los proyectos faraónicos de los políticos. Porque al dar trabajo también aumenta la capacidad de consumo de sus trabajadores, obviamente. Ahora desde el Estado se nos pide solidaridad. Ahora estos nos piden solidaridad. Es cierto que estamos en momentos de austeridad y que yo podría estar de acuerdo en que debemos ayudar para sacar el país adelante, pero eso se logra mediante el trabajo y la recuperación rápida de la economía y no poniendo trabas que más bien limiten esto o nos hundan más. Recuérdenlo siempre, zurdos, la crisis es por falta de capitalismo. Lloren lo que quieran, pero es así. No perjudiquemos más su regreso, no le pongamos trabas a su recuperación. ¿Y eso lo consideramos un saqueo? No, eso es el mercado, amigo. Independientemente de ello, dicha solidaridad solo estaría siendo cubierta por los mortales como nosotros, por el pueblo, mientras que desde el Estado no hay ni el más mínimo interés o esfuerzo por siquiera bajarse un céntimo de su salario. Mientras se le pide solidaridad al dueño de la empresa o a sus trabajadores que no pueden trabajar, los congresistas siguen pues cobrando su sueldo íntegro en perjuicio de todos los peruanos. Entonces, si desde el Estado piensan hablar de solidaridad, que empiecen ellos con el ejemplo y ya luego que nos vengan a dar clases de moralidad. Parásitos. ¡Que paguen los ricos! Existen al menos 2 posibles razones para justificar una subida de impuestos a los ricos. La primera, apropiarnos de su riqueza para mejorar la calidad de vida del resto. La segunda, empobrecerlos y destruir su patrimonio para reducir las desigualdades, aun cuando con ello no consigamos mejorar la calidad de vida del resto de la población. Pero bueno, un capitalista menos, mejor para todos, según la lógica zurda, ¿no? Uy, qué malvados, hemos acabado con el mal, el doctor malito. El propósito principal de un impuesto sobre el capital no es financiar el Estado social, sino regular el capitalismo, dicen algunos de estos. El principal objetivo es parar el indefinido incremento de la desigualdad de la riqueza. Esto se puede lograr de 2 maneras, mejorando la situación de los que están en la parte baja o empeorando la situación de los que están en la parte alta. Bajo este último argumento, lo que se busca no es enriquecer a los pobres, sino empobrecer
satisfacer a los ricos, aunque con la primera opción es lo mismo. No me puedo igualar a Messi rompiéndole una pierna a este. Es una falacia, no solo perversa, sino también ilógica, si en la búsqueda del bien común estamos. Si quiero ser como Messi, tendré que volverme yo mejor. Entrenaré, jugaré más y me esforzaré, y en la cancha le demostraré que soy mejor que él. Premiar mi inutilidad es el camino directo al fracaso. Vivir en una mentira autoconformista que tanto ha caracterizado a nuestra sociedad, a nuestra era postmoderna. Pero sobre esa basura cultural de los que se sienten grandes en pecera chica ya hablaré luego. Salgan a la realidad, inútiles, que el primer paso del cambio está en asumir su condición y esforzarse. En esto el Estado podría participar facilitando el progreso mediante la colocación de academias, instructores, etc., qué sé yo, pero no penalizando al exitoso. No queremos un país lleno de mediocres, sino uno lleno de Messi, de futbolistas de élite o de un gran nivel de juego que posteriormente pues darán lugar a un futuro mucho más encumbrado. Bueno, el video me ha quedado un tanto extenso, no pensaba alargarme de esta forma y tampoco quisiera hacer un video tan largo, ¿no? Así que lo voy a dividir en dos partes. La siguiente la voy a subir posteriormente, con prontitud, espero. Por lo que, si quieren continuar escuchando los demás puntos que he tenido pensados para este video, podrán verlos en el siguiente, que muy pronto va a estar por aquí, ya calientito, esperándolo. Así que esto es todo por ahora, amigos. Ahí a darle vueltas.